Instituto Universitario de Yucatán. Importancia de la formación en derechos humanos en Yucatán. Todas y a todos los que escuchan esta transmisión, a nombre del Instituto Universitario de Yucatán, del director general, el maestro Horacio Sosa, y en general de la comunidad, les damos la bienvenida a esta presentación, a este panel, donde vamos a trabajar el tema de los derechos humanos en Yucatán. Bueno, para esta ocasión tenemos el honor de haber reunido a 5 expertas del área de derechos humanos, gente que trabaja aquí en la península de Yucatán, o que ha trabajado en la península de Yucatán, y que se ha desempeñado principalmente en el tema que nos toca hablar el día de hoy, el tema de derechos humanos. Tenemos con nosotros, y me voy a permitir presentarlos a todos con una pequeña semblanza para iniciar y aprovechar para agradecerle la presencia a cada una de ellas, a cada uno de ellos. Está con nosotros la doctora Giovanna Campos Vázquez. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es maestra en Migraciones Internacionales por la Universidad Pontífica de Comillas en Madrid, España, y cursó el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Su desarrollo profesional se ha realizado en espacios de medios de comunicación como Argos TV Azteca, El Economista, en espacios de organización de experiencias internacionales como consultora educativa internacional. En el ámbito educativo se ha desempeñado como profesora y coordinadora de viajes educativos para las universidades Anáhuac, para la Universidad Marista y para la Universidad Autónoma de Yucatán. En la última década ha trabajado desde la academia con grupos vulnerables, migrantes, indígenas, infancia y personas carenciadas, a la vez que ha realizado labor de voluntariado en diversas organizaciones de la sociedad civil, como Ser para los Demás, la 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes y Brazos Solidarios. Giovanna, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Agradezco de verdad que nos acompañes. Muchas gracias por convocarnos a esta reunión para conocernos y por supuesto, para participar en esta maestría. Muchas gracias, Giovanna. Gracias. También está con nosotros Carla Luisa Escofié Duarte. Ella es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia, ha participado en diversos litigios estratégicos a nivel nacional y ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Sus principales temas de trabajo son el derecho a la vivienda y el derecho a la no discriminación. Ha participado en pasantías en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Su desarrollo laboral incluye colaboraciones con el equipo Indignación, aquí de Yucatán, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Derechos Humanos de la UADY. Actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. También es columnista de Animal Político. Carla, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña la maestra Lourdes Guadalupe Medina Carrillo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derecho, con opción en Procesal, Constitucional y Amparo, también por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha demostrado un desempeño académico de excelencia en ambos programas formativos. Su desarrollo profesional lo ha realizado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y como abogada titular del Área de Defensa Integral del equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, trabajando en distintos ejes temáticos como derechos humanos de los pueblos indígenas y originarios, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, igualdad de género y no discriminación, derechos de las personas migrantes, matrimonio igualitario y derechos conexos. Como abogada del equipo Indignación, litiga con perspectiva en derechos humanos en materia constitucional, amparo, administrativa, penal y agraria, agotando los recursos jurídicos que prevén las normas jurídicas mexicanas y haciendo uso también de las instancias internacionales como lo son los comités de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de 2017 se ha especializado en derecho ambiental, siendo la coordinadora de los casos donde se reclaman violaciones a este derecho humano. También se ha desempeñado como consultora jurídica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, GIS por sus siglas en alemán.
También ha sido consultora de la Fundación para el Debido Proceso y de la Secretaría de Mujeres del Gobierno del Estado de Yucatán. Aquí en el YUDI nosotros estamos, pues hemos contado con ella, estamos muy contentos de contar con ella como profesora, como académica de la institución, y ha participado con nosotros como profesora de las asignaturas Ética Jurídica, Género y Derecho Ambiental, entre otras. Lourdes, muchas gracias también por acompañarnos. Muy buena noche a todas y a todos, y pues el placer de estar aquí con todas las expectativas de poder colaborar y de poder aportar para las nuevas estudiantes pues una formación en derechos humanos que pueda tener un fruto positivo para la sociedad yucateca. Gracias. Pues tengo el placer de presentar al doctor Jorge Fernández Mendiburu. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Tiene estudios de doctorado en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. El título es de Suficiencia Investigadora en Derecho Público. Las transformaciones del Estado de Derecho desde la perspectiva del derecho penal, el derecho constitucional y la filosofía del derecho. Ha colaborado en distintos organismos civiles de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC, donde es coordinador del área jurídica en la actualidad. Ha sido asesor legislativo en materia de justicia, derechos humanos y seguridad pública en la 59 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se ha desempeñado en el área académica como profesor de la materia Marco Jurídico y Diversidad Cultural y Sociopolítica y Diversidad Cultural dentro de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales que imparte la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la Unidad Mérida de la UNAM. Y también participado como docente de la maestría en Intervención en Violencia impartida por el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad, CESEX, y de la maestría en Trabajo Social que imparte la UNAM, impartiendo principalmente materias del área de derechos humanos. Jorge, pues nuevamente muchas gracias. Un gusto saludarte, Luis, a ti, a todo el equipo de la universidad, a los compañeros y compañeras que acompañan. Nada más una aclaración, el doctorado todavía no lo tengo, porque no van a decir que luego estoy falseando información. Falta terminar la tesis. Muchas gracias, gracias por la invitación. También nos acompaña, tenemos el honor que nos acompañe el maestro José Coyoc Hu. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede peninsular CIESAS. Completó el curso de experto en estrategias de revitalización lingüística en la Universidad de Mondragón, Comunidad Autónoma Vasca. Actualmente se desempeña como historiador independiente en el equipo Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos. También es integrante y fundador del proyecto de Historia Pública Cajlay, y miembro del Consejo Editorial de la revista Común Memorias, Combates y Proyectos. Participa en asambleas comunitarias de diferentes espacios de pueblos originarios, como el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Es estudioso de la epigrafía maya y de la lengua y la cultura maya en general. Actualmente participa en la formación de jóvenes del Young Anti-Racist Leadership Project, YALP, un programa de formación y preparación para jóvenes con perspectiva antirracista, organizado por el proyecto Racismo MX, impartiendo el módulo Organización Política Indígena y Megaproyectos. Como historiador, desde hace un par de años ha documentado la relación histórica entre los pueblos mayas y los montes y aguas peninsulares. Se especializa en la época contemporánea y presta particular atención a la agencia de los pueblos mayas a lo largo de la historia para darle forma a paisajes y territorios como hoy los conocemos. Ha tenido la oportunidad de compartir su trabajo como profesional de la historia a través de conferencias y charlas en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad del Valle de Guatemala. Hola Luis, muchas gracias por la invitación para poder dialogar sobre esta propuesta de formación en derechos humanos. Pues contento de estar aquí con todo el equipo del YUB y pues con los compañeros con una gran experiencia también en derechos humanos en la península de Yucatán. Muchas gracias. Pues también nos acompaña, por supuesto, el maestro Horacio Sosa Dorles. Él es el director general del Instituto Universitario de Yucatán y pues bueno, que está aquí para igual saludarnos a todas y a todos. Muchas gracias Luis y a todos bienvenidos y reitero nuestro agradecimiento por esta tarde. Gracias. Adelante. Pues vamos a hacer unas 3 rondas de preguntas. Nuestro tema del día de hoy es hablar sobre derechos humanos y Yucatán.
desde varias perspectivas, principalmente la necesidad de la formación en derechos humanos y la necesidad de formación real y específica en materia de derechos humanos. En ese sentido, pues la intención de armar este panel de expertos del área de derechos humanos es de personas, hombres y mujeres que trabajan el tema de los derechos humanos en la cotidianidad, que no lo han solamente leído en algún material o consultado o hablado de oídas, como algunos de nosotros escuchamos el tema de los derechos humanos nombrar en algún momento de nuestra vida, sino que desde la perspectiva real, a través de trabajo voluntario, a través de trabajo en la defensa legal, contamos con la presencia de por lo menos 3 de ellos son abogadas y abogados litigantes del tema de derechos humanos, y con también, por supuesto, desde el tema del activismo en la defensa y la promoción de los derechos humanos, conjugando la parte de abogado con esa parte de la actividad política, ¿no? De alguna manera, entendiendo la política como el arte general de vivir la ciudadanía y de construir una mejor sociedad. En ese sentido, también Giovanna como comunicóloga y José, yo como historiadores, viven la práctica de los derechos humanos desde sus perspectivas. Pues nada, la idea del trabajo y lo que hemos consensuado antes de iniciar esta mesa es la que vamos a referirnos. Vamos a trabajar sobre 3 preguntas que previamente hemos proporcionado a nuestros panelistas, y la idea es que podamos ir contestándolas pues en rondas con el mismo orden en el que pues me tomé el atrevimiento de presentarlos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es general, tiene que ver con la situación de los derechos humanos, pero también pues habla de la necesidad de formación y de conocer y quiénes podrían ser las personas que podrían conocer materia de derechos humanos. La redactamos de manera que la primera pregunta para todas y todos ustedes es ¿cuál es la importancia actual de formarnos en materias de derechos humanos en Yucatán? Giovanna, me procedo a darte la palabra, pues nos puedes ayudar con tu opinión al respecto. Muchas gracias, Luis. Pues mira, yo considero que los derechos humanos son una deuda que tenemos en materia de formación. Y no hablo solamente de formar profesores o de gente que desee estudiar derechos humanos para eventualmente aplicarlo en cualquiera que fuese su interés, sino creo que los derechos humanos deben formar parte de las currículas de la educación básica en cualquier país, en el nuestro desde luego, ¿no? México es un país en el cual se ha generado una dinámica público-privada de violación sistemática de nuestros derechos humanos. Por supuesto que se desconoce mucho pues cuáles son los derechos humanos que abarcan prácticamente pues una amplia, una vasta cantidad de asuntos, desde los derechos que tenemos al territorio, al agua, a la naturaleza, que tenemos perdón que se me fue la luz, que tenemos pues a la alimentación, al vestido, a la vivienda, ¿no? Como desde luego a una vida libre de violencia, a la igualdad, a la equidad, etcétera, etcétera. Los derechos humanos son muy amplios y abarcan prácticamente pues todos los derechos que por nacimiento tenemos las personas. No venimos de una sociedad que conozca sus derechos, no hemos vivido en una dinámica, digo yo que tengo 50 años y que pues crecí en una sociedad bastante distinta en cuanto a códigos sociales a los que se viven hoy, a los que los jóvenes están viviendo y a los que se accede hoy, pues creo que es muy importante que nosotros, pues primero que nada sepamos, ¿no? nuestros derechos, y que eso creo que puede ir de la mano de una formación en materia de derechos humanos, que será importante para aquellos que reciben la formación, pero que será aún más importante para aquellos que reciban esta información a través de gente preparada, de gente que realmente conozca la gran cantidad de áreas de la vida que pueden ser abordadas de una manera distinta cuando conocemos cuáles son nuestros derechos, no solamente desde la Carta de los Derechos Humanos y
y cómo esto se fue desarrollando históricamente hasta el punto en el que nos encontramos hoy, sino en la cotidianidad. Así es que yo celebro profundamente que una maestría pues se implemente en Mérida. Sé que existen otras, pero creo que no sobra conocer sobre nuestros derechos, porque esto es lo que hará la diferencia en cuanto a la civilidad que como sociedad desarrollemos. Así es que hay mucho trabajo por hacer, por formarnos, pero también por implementarlo académicamente y en todas las áreas de la sociedad. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias por tu participación. Maestra Carla, si nos puedes ayudar, si quieres te repito la pregunta para que no esté tan alejado de lo que platicamos. El tema general es la importancia actual de formarnos en materia de derechos humanos. ¿Cuál sería el sentido y la importancia? Gracias, adelante, Carla. Gracias. Pues creo que me adhiero a lo que comentó la profesora, pero también creo que es importante no solo que se enseña, es decir, que se enseñe derechos humanos, sino el cómo se enseña. Creo que actualmente, desde el 2011, desde que hubo todo este boom con el tema a partir de la, pues, súper mencionada y súper aplaudida reforma constitucional, entre las críticas que creo que tenemos que hacer a más de 10 años de esta reforma, no solo es el tema de la implementación, de los problemas que han habido para hacerla pues realmente materializable en los casos y en las realidades, sino que también es el hecho de que la educación y la forma en la que enseñamos derechos humanos sigue siendo muy acrítica. Me parece que hasta ahorita, cuando se habla de educación en derechos humanos en Yucatán, sigue siendo desde una lógica pues muy, para empezar, muy dogmática, muy de vamos a únicamente hablar de estándares y ya, y no vamos a aterrizarlo a la realidad de Yucatán, como si los derechos humanos fuesen algo que ocurriesen en otro lado, que no es nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, leer sentencias de la Corte Interamericana, que por supuesto es necesario, es muy importante, pero no aterrizarlas a la realidad yucateca, ¿no? A la realidad regional. Y eso, pues, me parece que lo que ha generado es que se habla mucho de derechos humanos por momentos, pero realmente se toman muy poco en serio, e insisto, incluyendo desde la parte de la educación. Entonces, creo que ahorita es importante la educación en derechos humanos, pero es importante una que sea crítica, sobre todo porque en el contexto de Yucatán, pues, sí es necesario que atendamos, pues, ¿cómo se llama?, diversas situaciones que no son nuevas, que vienen desde hace años, décadas, pero que hoy día son cada vez más críticas. Y que creo que esa lógica de no educar en derechos humanos de manera crítica, pues ha permitido que sigan pasando de largo como si todo fuese pues un contexto normal. También creo que en Yucatán se ve como desde una lógica, digamos, un timing, se está viviendo un momento muy interesante porque me parece que hay nuevas generaciones que están muy ávidas de estos temas, que se están cuestionando muchas cosas, que identifican varias cosas que deberían cambiar y que deberían ser diferentes, pero que al mismo tiempo, por momentos a lo mejor no saben cómo articularlas en un término pues discursivo o más desde entenderlo desde una fotografía más amplia, ¿no? Y allá es cuando la educación de los derechos humanos nos pueden ayudar a identificar sistemas, lógicas, dinámicas que se reproducen en Yucatán y en otras partes, y que pueden ayudar a aprovechar pues todo ese impulso que existe en nuevas generaciones, que creo que no hay que dejar pasar. Perdón, no sé, gracias, Carla. Vaya, yo creo que aquí tocaste un tema bien interesante, porque cuando hablamos de realidades acá en Yucatán, yo creo que pues es algo necesario, más allá, ¿no?, del tema de la educación y de la formación, que es lo que nos ocupa, que lo que nos une, nos trae el día de hoy. La idea podría ser cómo es nuestra sociedad también, qué características tiene que esté requiriendo de alguna manera el que
existan profesionales dedicados a defender los derechos humanos. Entonces, por ahí también puede ir encontrándose el tema de la importancia. Entonces, maestra Lourdes, si nos puedes ayudar también con tu opinión sobre el tema, te agradezco mucho. Gracias, Luis. Pues yo creo que sumando a lo que ya dijeron mis compañeras y lo que acabas de comentar, voy a mencionar como 2 puntos claves ahorita en el contexto que tenemos de manera peninsular. Bueno, creo que mundial, pero aterrizado a nuestra situación, que creo, como decía Carla, es importante sí establecer la educación de derechos humanos, pero siempre tener la conciencia de que no es una realidad ajena o no es estas violaciones graves no es algo que suceda en otros países o en otros estados, sino es algo que estamos viviendo las y los yucatecos, está sufriendo esas violaciones del pueblo maya peninsular y hay que hacer conciencia y hay que contribuir para evitar estas violaciones. 2 puntos importantes. Un punto es el tema de la pandemia, que con el uso de esos medios de comunicación digital y también con el confinamiento han acelerado significativamente la violencia en contra, hablando de perspectiva de género, hablando de violencia contra la mujer, han aumentado las cifras sobre violencias contra las mujeres. Y otra situación, hablando de otro rubro de derechos, evidentemente el que en este sexenio nuestro estado, hablando de la península de Yucatán entera, sea un punto de desarrollo económico y sea un punto de desarrollo también para el gobierno federal. Creo que son 2 elementos, la violencia y el tema del desarrollo económico, que hacen que las violaciones a derechos humanos en nuestro estado incrementen. Y ahora, más que nunca, necesitamos a profesionales que puedan hacer frente a esta situación y que se pueda desarrollar no solamente a nivel de educación, sino políticas públicas, sociales, es decir, que permee en toda la sociedad una conciencia de derechos humanos para poder evitar una degradación mayor a estas violaciones o a esta situación que ya estamos enfrentando. Vemos, por ejemplo, mañana es un día importante, el 25 de noviembre para nosotras, pues para todas y para todos, pero sobre todo para las mujeres. Y creo que tener una conciencia de lo que está sucediendo en torno a la violencia de género nos haría de manera básica poder repensar toda esta represión que el día de mañana ya sabemos que va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, con la manifestación de las compañeras que realizaremos, por ejemplo, el 25 de noviembre, y que con una formación que sea transversal en materia de derechos humanos, la sociedad pueda ver que es necesarias estas manifestaciones, es necesario reivindicar nuestros derechos. Hablando, repito, el tema de violencia y hablando del tema de la violación a los derechos culturales, de libre determinación, de autonomía de los pueblos indígenas, el despojo del territorio que está habiendo por todo este mecanismo económico que se está viendo en la península de Yucatán, que digo, se tiene que respetar evidentemente el modelo de desarrollo que quieran implementar los pueblos indígenas y también obviamente que tenemos un derecho a un desarrollo sustentable, pero tener una conciencia y una formación que no puede ir esto en detrimento de nuestros derechos humanos, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y evidentemente en contra de todos los estándares de protección al medio ambiente, al agua y demás. Eso es lo que tendría que compartir. Cambio. Muchas gracias Lourdes. Pues qué importancia, ¿no? Reviste para nuestro estado estos temas, lo que Lulu comentaba, lo que la maestra Lourdes comentaba, es bien importante, ¿no? Situarnos en el momento actual en nuestro estado es hablar, por supuesto, de que están ocurriendo cosas que no habían pasado antes. Hablaba Carla de las nuevas generaciones que son muy sensibles a ciertos elementos y yo creo que acá en Yucatán estamos viviendo elementos bien interesantes, sobre todo por el tema de las mujeres. Estas marchas que han existido últimamente, tan combativas acá en la ciudad de Mérida y que son encabezadas principalmente por jóvenes, por estudiantes, por chicas que han logrado que pues lo que algunas demandas históricas en tema de derechos humanos no han podido hacerlo, como el poder lograr que, por ejemplo, entre el día de hoy y el día de mañana se instale y se devele una antimonumenta aquí en la ciudad de Mérida, en el remate enfrente de donde están todavía las estatuas a Montejo. Es un logro que creo que
ningún otro movimiento social y político. Por supuesto, los montecos son producto de una petición de un grupo social, pero no reivindicando ninguna lucha centrada en los derechos humanos. Pero en ese sentido sí ha sido muy importante ese tipo de logros, y yo creo que es importante destacar esta situación. Para hablarnos más del tema, nos vamos a continuar ahorita con pues una de las personas que tienen mucha mayor experiencia en tema de derechos humanos, tanto a nivel local como a nivel nacional y a nivel internacional. Él también trabaja con formación, no solamente en la parte académica, sino también en formación en temas de los cuerpos de seguridad que se apoyan en sus deliberaciones, en su estudio, en su análisis, para también tratar de enriquecer o de mejorar en alguna manera la ejecución. Jorge Fernández, con toda la experiencia que tiene en temas de derechos humanos de muchos años, pues bueno, ¿qué nos puedes platicar del tema, Jorge? Muchas gracias, Luis. Pues digo, me adhiero a lo que han dicho mis tres compañeras, creo que han tocado puntos muy importantes. A ver, yo creo que una razón para estudiar derechos humanos es porque me parece que hay en principio un desfase entre el discurso y la realidad. Es decir, el discurso de los derechos humanos ha permeado en todas las instituciones, pero ese discurso no se contrasta con un conocimiento que tenga la población en torno a los derechos humanos, ¿no? Y eso es interesante y es importante porque me parece que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de bienes. Es decir, lo que primero tenemos que entender es que los derechos humanos protegen básicamente bienes y la gente no sabe cuáles son sus derechos humanos. Creo que ese es un tema que es fundamental. Acercar, digamos, este discurso que ha habido, que se vende ahora por todos lados, ahora hasta las empresas hablan de derechos humanos, pero la realidad nos está diciendo que la población en términos generales no conoce sus derechos básicos, y creo que esta es una oportunidad para profundizar o acercar información a la gente, ¿no? Dos, me parece porque los derechos humanos pues son la herramienta ahorita de combate, ¿no? Justamente frente a las situaciones, muchas de las que ya comentaron las tres compañeras que me antecedieron, frente a las situaciones y la mayor complejidad que se está dando en la península de Yucatán, pues una manera de posicionar, de reivindicar, de hacer frente ante las situaciones de vulneración de los derechos humanos, son justamente las herramientas que nos proveen los derechos humanos. Entonces, son herramientas, digamos, de combate, y hay que ponerlo así sobre la mesa. Y creo que eso, frente a la coyuntura, una coyuntura cada vez más compleja que se vive en la península de Yucatán, pues es fundamental saber cuáles son tus derechos y las herramientas que se necesitan para reivindicar esos derechos. Tres, creo que también es importante porque al estudiar derechos humanos también se hace una crítica de los derechos humanos. Creo que hay una oportunidad de hacer crítica sobre cómo se ha construido la perspectiva de derechos humanos, que en esa construcción sabemos que quedaron excluidos muchos actores y muchos sectores. Entonces también la oportunidad de un posgrado en derechos humanos te permite hacer críticas sobre cómo se han construido los derechos humanos y cuestionar pues los factores de poder que llevaron a la determinación de los derechos humanos como los entendemos, y a la exclusión de pues muchas perspectivas y muchas visiones. Y cuatro, tal vez porque me parece que es la oportunidad de profundizar sobre lo que está pasando en Yucatán. Es decir, Yucatán, como bien lo mencionaba Carla, lo mencionaba Lourdes, Giovanna, pues está en un contexto ahorita cada vez más complejo, con un aumento en las violencias hacia muchos grupos. No es que no existieran antes, pero digamos que en la actualidad se han potenciado frente a grupos específicos, mujeres, personas de la diversidad sexual, pues el despojo territorial que se está dando hacia los pueblos y comunidades indígenas por la implementación de megaproyectos. Entonces, los derechos humanos son la oportunidad de hacer el análisis de contexto, ¿no? Para entender cómo esos derechos humanos se aplican a una realidad específica. No es lo mismo defender los derechos humanos en Finlandia que defenderlos en Yucatán, o incluso no es lo mismo defenderlos en Yucatán que en Guerrero, ¿no? Cada realidad es distinta y también amerita una reflexión, un análisis. Tú lo comentabas al principio,
político es fundamental para poder hablar de los derechos humanos desde una perspectiva que no sea neutra. Y cuando me refiero a neutralidad, me refiero muchas veces a esta visión que opera en muchos de los posgrados que inician diciendo los derechos humanos son los derechos que tenemos todas y todas desde que nacemos, ¿no? Entonces, parten de una perspectiva de neutralidad que en los hechos, pues, no existe. Entonces, es una oportunidad, me parece, para aprender a defenderse, para reflexionar sobre el entorno, para cuestionar el mismo contenido de los derechos humanos o la forma o el sentido a partir del cual se han construido los derechos humanos, y para acercarte a un conocimiento que te sirva acompañar y reivindicar esos derechos en casos de violaciones, o acompañando a grupos, sectores o personas que sufren sus derechos humanos. Entonces, siempre estos posgrados son oportunidades para construir, pues, cosas nuevas, coyunturas nuevas, colectividades nuevas, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por esta claridad y por esta aclaración, ¿no? Del tema de cómo manejar, de verdad, desde la perspectiva de los derechos humanos, una formación que no sea, solamente desde la parte teórica. Cuando hablas de neutro, a veces me resulta mucho de la parte de la definición del concepto, pero pues no de cómo se viven en las realidades, que es todo lo que Carla, Giovanna, Lourdes y ahora tú nos están mostrando. Para complementar esta pues, primera participación, también está con nosotros el maestro José Coyocu. Él es, pues vaya, como historiador, tiene una serie de herramientas de las que a veces pues se pueden hacer mucho uso de ellas en el entendido y en la práctica de la defensa, de la promoción del trabajo con derechos humanos. Entonces, igual, yo creo que la visión interdisciplinaria es algo importante en el tema de la defensa, y pues por supuesto que me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema, sobre la importancia actual de formarnos en temas de derechos humanos acá en Yucatán. José, si nos ayudas con eso. Sí, yo creo que mis compañeras y mi compañero ya han dicho como bastante acerca de, así todos los temas más importantes de lo fundamental que podría resultar estudiar o formarse en materia de derechos humanos. Yo solo quisiera recalcar el carácter transversal de este programa, entendiendo lo que, bueno, a veces luego se piensa que eso me ha tocado escuchar muy frecuentemente, que el asunto de derechos humanos solo concierne a algún tipo de profesión, ¿no? O abogados, antropólogos o sociólogos, trabajadores sociales, pero que en realidad creo que esta es una oportunidad, el posgrado, de poder extender la conversación hacia todos los que están involucrados en todos estos procesos que, como comentan también, pues ha llamado bastante la atención como una herramienta para ir construyendo nuevas relaciones sociales, entendiendo también que es desde los derechos humanos y desde el proceso también de la sociedad civil organizada, pues que se han cuestionado fuertemente todos estos mecanismos y estructuras de opresión que existen hasta ahora. Entonces yo creo que esta es una muy buena oportunidad, pues, de comenzar a extender la conversación para poder hablar de cuál es el piso mínimo que necesitamos para poder construir nuevas relaciones, cuestionando las existentes. Muchas gracias, José. La siguiente pregunta cuando la estuve planteando, pensaba en trabajar sobre lo que nosotros acá en el desarrollo o en el diseño de este programa lo manejamos como el perfil de egreso, lo llamamos perfil de egreso. Nos piden pensar y plantearnos cómo van a contribuir estas personas al desarrollo de una sociedad. Al fin y al cabo, también en la teoría educativa, tú cuando haces un programa, cuando diseñas algún programa de estudios, tienes que pensar en qué está aportando a la sociedad. En ese sentido, esta pregunta va planteando sobre el tema de la realidad, igual, así como lo decíamos hace un rato, situarnos en la realidad. En general, nosotros nos planteamos para este desarrollo un perfil de egreso de cómo pensamos que podía contribuir un profesional egresado de una maestría en derechos humanos a la sociedad, pero en la parte práctica, en la parte de la vida diaria, en la parte de lo que como sociedad
queremos o debemos buscar que cambie, ¿cómo mirarían o cómo esperarían que exista esta aportación? ¿Qué tan útiles se espera que pueda ser una persona que está formada ya en derechos humanos dentro de una institución académica, pero con esta visión? Yo ya quisiera que pusiéramos en juego siempre esta visión interdisciplinaria, esta visión amplia, esta visión política, esta visión práctica de la que hemos estado hablando, de la formación en derechos humanos, esta visión contextual acá en nuestra región. Entonces, sobre ese tema, pues la pregunta en la que quisiera que trabajáramos un poquito es esa, ¿no? ¿Cómo podrían ser útiles, para qué podrían ayudar a nuestra sociedad? Giovanna. Sí, bueno, yo pienso que primero la gente necesita conocer sus derechos, ¿no? Y bueno, estamos pensando que los maestros en derechos humanos serán unos transmisores hacia la sociedad, ¿no? Hay que visibilizar los derechos humanos en la vida cotidiana, porque como decía Jorge, ¿no? Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, y necesitamos zanjar ese abismo que existe, ¿no? Se habla mucho de defensores de derechos humanos y también, bueno, los riesgos que se están corriendo, ¿no? Por defender los derechos humanos. Y yo pienso que no deberíamos necesitar valientes que defiendan los derechos humanos, que todos tendríamos que ser unos defensores de los derechos, empezando por nosotros mismos hacia nuestra persona. Empatizar también con los que tenemos al lado, ¿no? Así es que yo pienso que la utilidad de los derechos humanos es que nosotros, al conocer nuestros derechos, como que nos genera una autoestima de decir, mira, yo tengo derecho a no ser discriminado por mi origen, por mi lengua, por mi color, por mi tamaño, o sea, empezar por ahí, ¿no? Porque a veces como que vivimos culpabilizados por quiénes somos y cómo somos. Y es una aceptación. El conocer nuestros derechos nos permite aceptarnos y aceptarnos con nuestras desigualdades y con nuestras diferencias. Pues por supuesto en el entorno familiar, en el entorno afectivo, es importante conocer los derechos e ir generando relaciones más sanas en la escuela, en el trabajo, en la academia. Y por supuesto necesitamos empoderar a la sociedad civil frente a las autoridades, que son finalmente quienes pues realmente violan los derechos humanos, ¿no? Y necesitamos todos, como decía, hay algunos valientes que han entendido que hay que defender a aquellos que todavía ni siquiera saben que lo que les está ocurriendo es una violación a sus derechos porque ni siquiera los conocen. Pero tendríamos que, entre todos, defender nuestros propios derechos y los derechos de los de al lado. O sea, que esto se vuelva una práctica cotidiana, porque como sociedad hemos entendido que no podemos continuar por ese camino por el que íbamos. Gracias maestra por tu aportación. Vaya, qué interesante pensar. Me quedan muy claros los dos conceptos importantes, Giovanna, de lo que planteas. El primero es el tema de la sociedad civil, que era un concepto que no había salido dentro de la charla que habíamos tenido, pero que es importante, ¿no? El tema de una construcción de una sociedad civil fuerte, organizada, que pueda ser un buen fiel de balanza con el tema del Estado, con el tema de los gobiernos que de repente pretenden, o en algunas ocasiones, gobernar sin ella, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el tema de la familia, que da para mucho, ¿no? Yo creo que acá en Yucatán, de repente, a pesar, o quizá precisamente por eso, hablar de ser un Estado conservador, de repente, pues si hablamos del tema de que ocupará el día de mañana, algo fundamental en el día, que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, también sabemos que en gran medida muchos de los elementos de violencia existen dentro del entorno familiar, dentro del entorno privado y no dentro del entorno público, por lo menos acá en Yucatán. Entonces yo creo que son temas de fortalecimiento que son muy importantes, la sociedad civil y la familia como elementos fundamentales para trabajar. Entonces, bueno, en este sentido me gustaría poder escuchar también la aportación de Carla, si nos quieres hacer el favor de
aportarnos de esta parte de la utilidad o de hacia dónde pueden estar dirigidos esos esfuerzos. Claro que sí. Pues yo creo que se necesita, normalmente hablamos de tener una cultura de los derechos humanos, pero creo que justo lo que ha generado a veces el hablar tanto de derechos humanos es que creemos que es algo que solo importa si te vas a especializar en eso, si vas a estar trabajando, digamos, 24 horas al día en eso. Pero realmente yo creo que la educación en derechos humanos, además de que tiene que ser interdisciplinaria, además de que tiene que ser crítica, creo que tiene que estar destinada a que cada persona pueda construir desde la trinchera en la que se encuentra, ¿no? Probablemente cuando se abre una maestría o un programa para estudios de derechos humanos, pues habrán personas que terminen trabajando en gobierno, personas que terminen trabajando en consultorios, despachos, oficinas privadas por su cuenta de manera independiente, en instituciones educativas, es decir, pueden tener rumbos tan diversos como las posibilidades que tiene cada persona de desarrollar su vida. Pero lo importante es que hayan herramientas que ayudan a esa persona a construir desde el punto, digamos, desde la perspectiva de los derechos humanos en cada espacio en el que se encuentre. Porque luego solo enfocamos a veces los derechos humanos como una lógica de, pues sí, de la sobreespecialización de quienes están todo el tiempo hablando del tema, todo el tiempo trabajando en eso, que su trabajo es sobre ese tema, cuando realmente me parece que mientras más, al menos en mi experiencia, mientras más pues trabajo el tema de derechos humanos, más me doy cuenta que hace falta gente que sepa y que crea y que tenga además un compromiso y voluntad con los derechos humanos pues en instituciones de gobierno, en oficinas, en consultorios de psicología, en hospitales, en instituciones educativas. Es decir, creo que si solo cargamos como a ciertos sectores o ciertas actividades, más o menos como lo que mencionaba Coyoc, aunque él lo decía desde la lógica de la interdisciplinariedad, pero creo que va en el mismo sentido, pues lo que vamos a hacer es como tener esfuerzos muy acotados. Y también porque creo que a veces como que eso lleva a menospreciar la importancia que tienen, digamos, diversos actores que a lo mejor no catalogamos a primera instancia como personas que están trabajando con derechos humanos, pero que su trabajo es súper relevante para el tema de derechos humanos. Pongo el ejemplo con las personas psicólogas, ¿no? Sobre todo quienes nos dedicamos al derecho, normalmente siempre decimos como esto de que no, pues que hay un psicólogo, psicóloga presente, ¿no? Que en la audiencia, que en la declaración que haya una persona psicóloga presente. Y convertimos la función de la psicóloga, del psicólogo, como si fuese un requisito administrativo, ¿no? Y no hay todo eso, nadie suele preocuparse en, bueno, pero ¿qué psicóloga va a haber? Realmente el solo hecho que esté o tiene que, ya es suficiente, tiene que haber un trabajo previo. ¿Qué tipo de formación tiene que tener esta psicólogo que ponemos en las declaraciones, en las audiencias o en otros espacios para cumplir nada más con el requisito de que hubo presente un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Lo mismo en tema de educación, o sea, a mí me parece que quienes se dedican a la educación en cualquier nivel, en cualquier perspectiva, tienen una responsabilidad muy grande frente a los derechos humanos, no solo porque el tema de derechos humanos es, digamos, perdón, la educación en sí misma es un derecho humano, sino porque la educación en derechos humanos no debe estar destinada únicamente a dar datos, a dar información, sino realmente a generar cuestionamientos, ¿no? Que los alumnos, alumnas que lleguen con ciertos prejuicios, preconcepciones hacia ciertos grupos, fenómenos o realidades, realmente puedan cuestionarse a través de ese proceso educativo. ¿Por qué piensan como lo piensan? ¿Por qué no planteárselo desde otra perspectiva o entender las aristas que existen, ¿no? Porque al final del día yo creo que la intolerancia, la homofobia, el machismo, la xenofobia, el capacitismo, la transfobia, el racismo, todos estos males que combatimos a través de los derechos humanos que intentamos combatir,
se basan en gran medida pues, en la ausencia total de un pensamiento crítico. No se hizo que por tener un pensamiento crítico todas las personas vamos a llegar a las mismas conclusiones, pero sí creo que al final del día los discursos de este tipo tienen como base común el basarse en ideas simplistas, en prejuicios, en falacias, y que pues allá ves el papel tan relevante que pueden tener que personas dedicadas a la educación estén capacitadas en derechos humanos. Entonces, pongo estos dos ejemplos sobre cómo me parece muy relevante que la lucha de derechos humanos diversifique los escenarios donde se está generando. Muchas gracias, Carla. Lulu, ¿nos ayudas con tu opinión sobre el tema de la utilidad y hacia dónde queremos llevar o dónde podrían dirigirse para ser útiles en la sociedad las personas que estén formadas en temas de derechos humanos? Gracias, Luis. Coincido totalmente con mis compañeras. Hablamos de los temas de derechos humanos, es algo que tiene que ser transversal, es algo que tiene que estar presente en todas las esferas del desarrollo de la sociedad. No únicamente es un tema de abogadas y abogados, es un tema que nos toca a todas las y los profesionales, incluso a la sociedad como formación. En este caso, el enfoque de la maestría en derechos humanos tocaba un punto muy importante, Carla, ¿no? Tenemos como presencia el tema de las y los psicólogos en un procedimiento cualquiera que sea la naturaleza, pero en realidad todas las y los actores que se involucren en la administración de justicia, en políticas públicas, en la educación, incluso en las empresas, ¿no? Porque también las empresas tienen esta responsabilidad en materia de derechos humanos, tienen que tener una formación y un conocimiento de qué estamos hablando. Yo creo que derechos humanos te da y creo que eso busca la maestría, dar unos lentes o una perspectiva de mirar diferente la formación. Tener esta perspectiva de derechos humanos cambia desde el enfoque, no solamente como sociedad, de cómo mirar las luchas sociales o la realidad social que estamos viendo desde nuestro privilegio o desde nuestra desventaja, también hace o esperamos, ¿no?, que sea también una maestría que pueda ser proactiva a poder generar incidencia en nuestra sociedad. Y bueno, con todas las expectativas que creo que el grupo de maestras y maestros tenemos para poder aportar algo positivo a estas alumnas y alumnos. Cambio. Gracias, Lulu. Jorge, por favor, si nos quieres ayudar con la visión, cómo miras tú, hacia dónde podemos contribuir con este proceso, ¿no?, con las personas, no solo de manera colectiva, de manera, digamos, subjetiva, sino de manera concreta. ¿Hacia dónde crees? ¿Cómo crees que miramos esto? Sí, mira, yo creo que las compañeras han dicho mucho, ¿no? Que como que las cosas esenciales. Lo primero, porque es una oportunidad de construcción, ¿no? Es decir, personal. Y creo que eso ayuda, ¿no? Siempre estar en un espacio de reflexión, escuchando no solamente a las maestras y a los maestros, sino a otros compañeros y compañeras, ¿no? Sus experiencias. Pues esto que decía Freire, pues la educación tiene que ser una educación horizontal, donde nos escuchemos todas y todos, donde todas y todos tenemos que aportar, y es una oportunidad también pues para deconstruirse en principio. La segunda, porque también ya lo dijeron las compañeras, porque me parece que hay que quitarle el monopolio de los derechos humanos a las abogadas y a los abogados, ¿no? Lo decía Coyoca hace un rato, los derechos humanos se han construido desde una lógica muy legal, desde el ejercicio de lo legal, desde el ejercicio de los recursos jurídicos, y creo que pensando como en las estrategias de defensa integral, pues todas y todos tenemos mucho que aportar, no solamente desde nuestros espacios, sino también desde nuestros saberes. Es decir, tan importante es el aporte que puede hacer un abogado o una abogada como lo puede hacer un artista, ¿no? O un ingeniero, una ingeniera, o un psicólogo, una psicóloga, como ya se mencionaba. Es decir, esta idea que esperamos lograr, de que la gente sienta que desde sus saberes,
que los saberes ni siquiera tienen que ser necesariamente académicos, ¿no? Hay mucha gente que aporta desde los derechos humanos, desde sus saberes, su conocimiento empírico, pueden contribuir a construir mecanismos de reivindicación y de defensa de los derechos humanos. Pongo un ejemplo, no podemos pensar, aunque la beta más visible sea la jurídica, que casos como los que estamos viendo contra las megagranjas o no sé, o los casos de desaparecidos puedan construirse sin la ayuda de biólogos, de biólogas, de ingenieros, de ingenieras, de psicólogos, psicólogas, desde la propia experiencia de la gente de la comunidad. Entonces creo que eso es muy importante, que la gente sienta que desde sus saberes puede hacer aportes muy importantes a la defensa de los derechos humanos o a la construcción de estrategias, y que no necesitas necesariamente llevar casos grandotes para decir estoy defendiendo los derechos humanos, ¿no? Desde tu trabajo cotidiano, la atención a la gente en cualquier nivel, puedes hacer un aporte importante a los derechos humanos, ¿no? Con una perspectiva crítica. Entonces, yo creo que si la gente sale convencida de que su papel es, uno, deconstruida, ¿no? Con cuestionamientos, y por otra parte que desde su papel, sus saberes, puede hacer aportes importantes en la defensa de los derechos humanos, me parece que eso sería un logro, y además con una perspectiva, claro, crítica de la situación, de lo que está pasando en la entidad, en el país y en el mundo, porque eso también explica lo que pasa en la entidad. Yo creo que con eso la maestría estaría cumpliendo un papel muy, muy, muy importante en el aporte para la defensa de los derechos humanos. Gracias Jorge, muy amable. José Coyoc, ¿cómo miras el aporte, digo, con tu perspectiva como historiador, por supuesto que como académico, como escritor, como participante y colaborador con organizaciones y con personas que trascienden también la disciplina, entiendo que participan en algunos espacios de ese tipo? ¿Cómo mirarías la utilidad, por supuesto, de los que estén formados dentro de un proceso académico como maestros en derechos humanos, desde la perspectiva crítica, interdisciplinaria, contextualizada, que hemos trabajado a lo largo de esta charla? Sí, a mí me parece que también, coincidiendo con lo que ya comentaron las compañeras y el compañero, creo que a mí me parece uno de los aportes de este programa y de esta propuesta educativa y de formación en derechos humanos es esa visión que de verdad pueda dar las herramientas y los elementos a todos los que van a estar dialogando en este espacio para poder desafiar esto que ya comentaban, ¿no? Que es esta idea bastante desde la tradición liberal de los derechos humanos como si fuera una formalidad, como si solo fueran estándares. Y yo creo que esta combinación y todo este diálogo que se puede dar entre esta parte normativa y la parte en donde se implementan en el contexto pues estos estándares de derechos humanos, yo creo que tiene esa potencialidad particular, la de poder ser crítica con esa versión de los derechos humanos, de esa tradición que viene un poco desde esa forma liberal de verlo como un requisito, como meramente una norma. Yo ahí vería el gran aporte de esta propuesta de posgrado en derechos humanos. Gracias, Coyo. Vaya, pues en términos generales, yo creo que con la construcción de una idea de sujeto que se enfrenta a una realidad desde la disciplina en la que esté formado y que contribuya, como bien lo decía Jorge, como bien lo especificaba Lourdes y Giovanna y Carla, podemos estar hablando de un espacio en el que pueda impactar en la sociedad desde las especialidades a las que se dedique, pues cualquiera que se quiera involucrar en este tema. En ese sentido, creo que para mí me parece fundamental desarrollar, a grosso modo, algunas de los módulos, de los espacios en los que algunos de ustedes hemos platicado, porque hemos trabajado un poco este tema, de qué temáticas está conformado nuestro programa de estudios,
Y ahí creo que hay temáticas que están enfocadas desde, por supuesto, lo básico, la teoría de los derechos humanos, trabajar la investigación aplicada a los derechos humanos, algo que Coyoc está muy de acuerdo y muy enfocado a apoyarnos, que es en la historicidad de la movilización social y de los derechos humanos. Trabajamos con debates contemporáneos de derechos humanos. Ayer tengo una plática muy interesante con Carla sobre cómo incluir en esos debates contemporáneos el tema del derecho a la vivienda, que es una especialidad suya y que es algo que es importante platicar acá en nuestro estado. Y por supuesto, los derechos enfocados a la migración, que he trabajado también con Giovanna, junto con temas centrados en migración, con derechos de los pueblos originarios, con temas de género, con temas de derecho y medio ambiente, dentro de la parte, digamos, político transversal, que es lo que hemos estado hablando dentro de los derechos humanos, sin descuidar temas en lo que, por supuesto, tanto Jorge como Carla, como Lourdes, que son las y los abogados de esta mesa, pueden, por supuesto, trabajar, como la construcción internacional de los derechos humanos, la armonización legislativa, el derecho internacional y los sistemas internacionales de protección, que es algo en lo que tanto Jorge como Carla tienen experiencia en el trabajo, en la litigación, en la participación. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, ya solamente no me quedaría apoyarles a ustedes, como pedirles el apoyo a ustedes, que en esta última pregunta y cierre de la mesa nos puedan ayudar con las características de las internas o las características reales de ese espacio de formación. Con Carla estuve platicando un poco de la técnica y de la metodología que le gusta usar y que es muy, muy didáctica, muy pedagógica, pero no solamente en esa parte técnica, sino en la parte de postura. Jorge también ha develado un poco al mencionar a Paulo Freire la parte y el lineamiento, la forma en la que se deben guiar estos espacios de aprendizaje, esos espacios de más que de enseñanza, de aprendizaje junto con las personas. Entonces, bueno, ya para cerrar, esta parte de cómo se imaginarían ese espacio. Yo me imagino de alguna manera, porque mi formación como educador de repente ahí me genera la idea de cómo yo miraría un espacio en el que la gente de verdad esté aprendiendo, llevando a la práctica, analizando, en contacto con su realidad, apoyando lo que se está haciendo en este momento. Pero también me gustaría compartir con quienes nos miran el día de hoy, pues la visión que ustedes tienen de cómo sería ese espacio y aprovechar esa tercera ronda para cerrar con una despedida su participación. Entonces, en ese sentido, Giovanna, ¿nos puedes ayudar también iniciando esta ronda, por favor? Gracias, sí. Bueno, yo lo concibo, como bien hablan, como bien comentan los compañeros, como una enseñanza interdisciplinaria y transversal en la cual se conjuguen diversas herramientas pedagógicas que puedan calar de fondo. Desde luego necesitamos empezar con un marco legal, ¿no? Eso estamos pensando que los alumnos serán de diverso origen, no puros abogados, pero se necesita conocer el marco legal para también saber por dónde irle buscando, porque hay un montón de leyes, códigos, tratados que es importante conocer tanto dentro de las leyes que nos rigen como del marco internacional, que es el que da pie a los derechos humanos. Entonces, bueno, desde luego lo legal, y a mí me gusta mucho pedagógicamente hacer estudios de caso. Y creo que en este punto, el estudio de caso puede ir basado en dos áreas. Primero podemos hablar de casos emblemáticos que nos ejemplifiquen, ¿no? Lo que ha sido violaciones o cómo se han resuelto determinadas problemáticas de violación de los derechos humanos, pero también creo que es bien importante para ir sembrando
a hacer un análisis profundo de la vida cotidiana y la violación de los derechos humanos, desde cuestiones como el clasismo, el racismo, la discriminación en nuestro entorno todos los días. Yo siempre el bullying en las escuelas, ¿no? Que se da desde muy chavitos, y tú lo debes saber, Luis, la problemática que hay de bullying en los colegios, pues son violaciones a los derechos, ¿no? A la diferencia, al origen, al color de piel, y eso creo que es importantísimo que lo identifiquemos. O sea, cosas tan absurdas como trabajo como negro para vivir como blanco, que de repente lo hemos usado todos y no hemos sabido identificar de lo que estamos hablando, ¿no? De cuál es el origen y qué es en el fondo lo que nos está diciendo. Yo creo que es muy importante que más allá de lo legal y más allá de los casos emblemáticos, se haga un análisis profundo de nuestra cultura, de cómo nosotros hemos sido educados con ciertos códigos y valores y cómo los hemos perpetrado nosotros mismos y cómo como sociedad esto pues nos impide empatizar con aquellos que por uno u otro motivo han sido discriminados o violentados. Digo que todos lo hemos sido en diversos aspectos de la vida, unos en unos, otros en otros, pero todos al final hemos caído por ahí. Entonces es importantísimo que se hagan estudios de casos cotidianos para que se pueda ir por ahí tratando de reducir, primero de prevenir la violación a los derechos y después de reducir la violación vigente, porque pues sí hablamos de que los derechos hoy día está muy visibilizado cuáles son las violaciones a los derechos humanos, pero hay muchas cosas que pasan desapercibidas, que están invisibilizadas. A mí también me gusta mucho el trabajo de campo. Yo creo que debería incluirse el trabajo de campo para que aquellos estudiantes de esta maestría pues puedan saber también abordar los casos, ¿no? De manera legal, saber por dónde hay que intervenir, no nada más como litigantes si estuviesen abogados aquí, sino cómo intervenir en diversos aspectos, ¿no? De manera interdisciplinaria, desde la difusión de los derechos humanos, la visibilización de los casos, cómo abordarlo en las escuelas, desde la academia, cómo hacerlo en espacios de trabajo, también pues cómo se interviene cuando hay violaciones importantes desde el núcleo familiar, que debe ser uno de los más invisibilizados y de los más difíciles de abordar. Entonces, a mí me gustaría mucho que fuera una maestría práctica, con mucho trabajo de campo y con mucho trabajo de análisis de nuestro entorno general como sociedad. Y agradezco, voy a continuar mi viaje, aunque los voy a seguir escuchando. Así es que creo que me despido, pero sigo conectada. Muchas gracias, Ivana, por tu comentario final, por tu cierre y por habernos dedicado ese tiempo. Qué pena, ¿no? Hayamos retrasado tu viaje, pero qué agradecidos, ¿no? Que nos hayas dado ese espacio para platicar, charlar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Para mí es un gusto participar y escucharlos además y pues tener el gusto de coincidir con todos ustedes, a quienes en su mayoría conozco, aprecio y admiro. Así es que para mí pues poder ser parte de este grupo es muy importante. Gracias, Ivana. Carla, igual, unas palabras finales enfocado también a pensar, a imaginar cómo estaríamos trabajando una mecánica, una modalidad, unas técnicas, unas estrategias para el trabajo con esta maestría. Por favor. Bueno, yo pues tengo la limitante, por así decirlo, de que mi formación es jurídica. Entonces, yo normalmente trabajo con casos, también con técnica de casos, de ver un derecho y cómo son los casos en los cuales han sido aplicados, ¿no? Para no limitarse nada más a decir,
todas las personas tenemos derecho a la salud, a la vivienda, a la libertad de expresión, a lo que sea, y dejarlo allá, sino ver cómo en la práctica los tribunales, los juzgados resuelven, ¿no? Y desde una perspectiva crítica, es decir, que vean, bueno, a ver, el derecho, pero vamos a ver cómo ha sido interpretado, cuál es la aplicación y cuáles son los problemas reales para su implementación pues en casos reales, casos judiciales. Usted trabaja mucho con sentencias, pero también con una lógica crítica, o sea, que no sea nada más como, bueno, la Suprema Corte o tal juzgado, tal instancia dijo esto de este caso, de este derecho, y allá acabó, y apréndanse el estándar, y esta es la lógica, sino realmente cuestionar cómo resolvió el tribunal, se resolvió bien, se resolvió mal, en qué cosas no consideró, porque al final del día yo creo que el derecho se aprende con sentencias principalmente, creo que es muy pedagógico, y en el caso de los derechos humanos, pues también creo que es igual de pedagógico porque ayuda, por un lado, a facilitar el recordar pues lo que se está viendo, porque ya le pones una historia, le pones alguna situación que eso ayuda a memorizar, pero también creo que ayuda a recordarnos que son casos reales, ¿no? Insisto, paradójicamente, uno de los problemas de la educación en derechos humanos es que tiende a alienar mucho de la realidad, a creer que es algo como, pues que está allá, que es aparte, o que es nada más algo que existe en un mundo discursivo, tal y como ya varios y varios comentaron acá en distintos momentos, pero creo que lo más importante es recordar cómo operan en la realidad. Al final del día son personas que tratan de acceder a la justicia, obviamente no todas las personas logran acceder a la justicia, acceder a los tribunales, pero cuando sí lo logran, ya sea por apoyo, lo que sea, ¿cuál es el resultado que obtienen, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad real de que una sentencia nos ayude a cumplir eso que se nos ha prometido en constituciones y en tratados, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y pues también agradecer de la misma forma, pues, la invitación y el espacio. Y pues, no, muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias a ti, Carla. Yo, bueno, tengo te sigo en Instagram y en Twitter y en todos ellos. Creo que nos enseñas mucho a través de tus, que parecen diapositivas de clase cuando pones casos en los que planteas todos estos elementos de cómo fueron resueltos, cómo fueron trabajando y cómo la verdad es que seguir con interés de aprender sobre esos temas, desde casos como el de Britney Spears, o como otro caso que me dio mucho la atención era el de Paulina Rubio, cuando hablabas de una sentencia de Paulina Rubio, vaya que a partir de ella aprender el término de cómo de verdad trabajar por el derecho a tu imagen, ¿no? O sea, es una cosa interesantísima. Me parece fundamental, ¿no? El poder tener una herramienta pedagógica con esa claridad y con ese humor y con esa afinidad. A mí me parece muy interesante cómo lo manejas, y yo no quería dejar de recordarlo en este espacio. Jorge, si quieres, bueno, tienes una experiencia enorme también en términos educativos, tanto comunitarios como formales, y pues bueno, creo que si en algo nos puede ayudar, yo creo que en explicarnos cómo lo has manejado y cómo, por supuesto, toda la gente que sé que ha trabajado contigo. Desde últimamente he escuchado algunos comentarios por parte de trabajadores de la Fiscalía sobre tus aportaciones. Yo creo que es algo que les deja mucho. Y creo que, pues bueno, va a ser un honor de verdad que trabaje con nosotros en ese tema. Y bueno, nada, escuchar. No, muchas gracias, Luis. Pues bueno, en general, este equipo es maravilloso, ¿no? De gente, han logrado juntar pues, a gente que tiene mucha experiencia. Lo importante es que tiene mucha experiencia práctica, que creo que eso es lo valioso. En realidad, el método es muy sencillo. Creo que, como decía Carla, uno pues tiene la deformación de abogado, entonces siempre tiende a empezar hablando como de estándares, es decir, qué es lo que debería ser el derecho humano o cualquier derecho humano, y cuál es la realidad. Aquí creo que lo importante es también, en toda la reflexión que se haga, es como intentar hacer el esfuerzo de reflexionar en torno a lo estructural, ¿no? Es decir, cuando un caso de violación a los derechos humanos sucede, es porque, bueno, hay una situación específica, pero hay una estructura que permite que ese caso suceda. Y creo que lo interesante es bajar a esa estructura, y analizar esa estructura, y pensar qué es eso del estructural que está permitiendo las violaciones sistémicas a los derechos humanos, sistemáticas.
Es decir, no podemos hablar, si hablamos de la situación de desaparición forzada, que es una tragedia humanitaria que está viviendo este país, no podemos hablar nada más de una cuestión de macrocriminalidad, sino también tenemos que hablar de una cuestión social. Y eso, si no lo vemos, pues tenemos un análisis incompleto. Entonces, creo que eso es muy importante reflexionarlo en conjunto. La gente tiene mucho que aportar, a veces no lo cree, pero la gente tiene mucho que aportar en términos de experiencia, de sus opiniones, de situaciones que ha vivido, que ha escuchado. Entonces es muy importante la participación y el aporte de la gente en el análisis de las sesiones. Y yo creo que un punto muy importante es que dentro de todo este análisis siempre hay que tener esperanza. Entonces, creo que una parte importante de la discusión y de las sesiones es, frente a todo esto que estamos observando, el estándar, lo que no se cumple por la estructura, ¿qué podemos hacer? Entonces también la propuesta. Entonces, ¿cómo podemos construir desde un espacio pequeño como el que estemos y desde nuestros distintos saberes propuestas a partir de ese análisis que hacemos de la realidad? Entonces creo que eso también le da oportunidad a la gente que participa en la maestría de sentir y de ver que puede tener una aportación importante desde su respectivo saber, ¿no? Y creo que al final del día, el cerrar las sesiones o los módulos con un trabajo en donde ellos piensen en alguna propuesta para modificar alguna situación específica de violación de los derechos humanos, me parece que eso le permite a la gente ubicar que claro que puede hacer aportes importantes para cambiar esa realidad que ya ubicamos, que ya analizamos y que vemos que genera violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo creo que ese método, pensar el estándar, hacer análisis de la realidad, pero también pensar en propuestas, que es un déficit muy importante, y lo digo como autocrítica, que a veces también tenemos las organizaciones, que hacemos labor de defensa, pero por esa parte de pensar en la construcción de alternativas, a veces nos fallan, ¿no? Desde la práctica de las ONGs, creo que es importante empezar dejarlo como práctica educativa de todas y de todos, ¿no? Así que yo creo que se pueden generar espacios muy, muy ricos y terminar incluso los módulos o la maestría con aportes que pueden ser interesantes, no solamente para la universidad, sino incluso se podrían hasta plantear como algún tipo de política pública específica. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Es un placer pues, estar con este grupo de personas tan rico y tan comprometido y comprometidas, ¿no? Gracias. A ti, Jorge. José, vaya, últimamente he estado escuchando a José participar en espacios educativos, a empezarnos a hablar sobre el tema de la historia, incluso, creo que esta reflexión crítica que he platicado contigo sobre cómo se requiere analizar la historia, vaya, desde la perspectiva, por supuesto, de cómo es un derecho el tener este tipo de enseñanza que de verdad nos forme, que de verdad nos transforme. En ese sentido, creo que también como historiador que trabaja en espacios comunitarios, que no ve la historia solamente desde un libro, desde una piedra o desde, no sé, desde dónde hacen los historiadores, sino lo vives cotidianamente en las comunidades. Y eso a mí me parece fascinante cómo practicas la historia y cómo reflejas la historia desde tu práctica como parte de una organización que se dedica a la promoción de la defensa de los derechos humanos. Entonces, por ahí también me gustaría que pudieras platicaros un poco cómo mirarías o cómo utilizarías espacio desde la perspectiva que, por supuesto, temas de historicidad son temas de tu perspectiva, pero en general de la formación como profesionales de derechos humanos. José, adelante. Gracias, Luis. Yo la verdad estoy muy entusiasmado ahora que estuvimos platicando y revisando acerca de los contenidos de estas materias que me han invitado a facilitar. Y a mí me parece que, bueno, ya lo ha dicho Carla y también lo dijo Jorge, en la forma en la que los derechos humanos tienen que tener también un contexto. Y yo creo que estas materias son las que nos van a ayudar a poder darle esa profundidad de contexto a cómo se va construyendo la idea de derechos humanos, cómo se van implementando, cómo se van creando todas estas exigencias a partir de movimientos sociales, de articulaciones con la sociedad civil, de nuevas relaciones con las instituciones del Estado mexicano, pero también creo que nos va a poder
dar herramientas para empezar a discutir de verdad la profundidad y la necesidad de implementar medidas de reparación hacia ciertos grupos colectivos, ¿no? O sea, pueblos originarios, mujeres, en tanto nos puede dar idea de la profundidad de toda esta, lo que comentaba al principio, toda esta estructura de dominación pues, que ha estado en Yucatán y que no ha afectado por igual ni a todos los grupos ni a todos los colectivos. Yo creo que el tener también este tipo de conversaciones desde diferentes actores, profesiones, sectores, creo que nos va a ayudar a ir construyendo también y empezar a hablar de tanto del proceso de reparación como otro que ahora está muy, muy en boga, que creo que viene bastante de entornos anglosajones, que es el de la reconciliación, que también ha estado, bueno, lo han pronunciado varias veces el Andrés Manuel y diferentes sectores de la 4T, pero ¿qué es lo que de verdad implica reconciliarse? Que también los derechos humanos y la historia como reflexión y como la disciplina de contexto por excelencia pueden aportar a todo este debate y dotarlas de un contenido que pueda cuestionar de dónde vienen estas palabras que a veces pareciera que no tienen un asiento en la realidad. Entonces yo estoy bastante entusiasmado de poder compartir estas materias. Pues muchas gracias, de verdad, José, por este tema. Yo creo que recordando igual el espacio no solo de historia en el que José va a estar involucrado, sino también el tema de pueblos originarios es fundamental, ¿no? El trabajar, creo que dentro de los contenidos que estuvimos construyendo, hablábamos de analizar a profundidad el papel, la situación del pueblo maya en los procesos históricos, ¿no? Desde la época de las haciendas, desde las épocas de la historia de la guerra de castas y cómo todo eso ha contribuido de alguna manera a cómo se ha interiorizado y cómo el espectro de todos estos elementos, momentos históricos también de alguna manera influyen en la situación, el contexto de nuestro pueblo maya o del pueblo maya al que muchos nos pertenecemos y que estamos tratando de transformar esta posibilidad o esta forma en la que se desenvuelve dentro de la sociedad y es aceptado, incluido y todo el tema de las oportunidades y de las opciones que se tienen para el desarrollo y para la convivencia sana con otros grupos de la sociedad. Bueno, pues vaya Carla, Jorge, Giovanna, José, no se tuvo que retirar un poquito antes de esta hora, pero a todos les agradezco muchísimo la participación el día de hoy, el que hayan aceptado la invitación del Instituto Universitario de Yucatán, no solo para esta mesa, sino para de verdad hacerse cargo de una parte de la formación de estos que nosotros consideramos futuros maestros en derechos humanos que de verdad puedan aportar para una construcción diferente de sociedad en todos los espacios en los que se trabajan. Yo creo que es un reto. Cuando construimos este programa de estudios, pensábamos mucho en cómo asignarles esa carga de transformación, cómo podríamos hacerlo, porque tenía que estar en papel, pero no solamente tiene que ver con cómo está escrito, sino por supuesto en quiénes van a implementar. Entonces, yo de verdad creo que no pensaría en personas más indicadas para esta parte de trabajar con estos documentos que hemos construido que cada uno de ustedes. Entonces, pues, a nombre del Instituto Universitario de Yucatán, y bueno, está acá el maestro Horacio Sosa, que seguro puede dar una despedida igual, un poco más formal que yo, pues les agradezco su participación. Maestro. Gracias, por la verdad que Carla, Lourdes, Giovanna, José y Jorge, encantadísimo con su participación. La verdad, poco puedo agregar yo a lo que ustedes han dicho, ¿no? Ustedes son los especialistas. Sin duda esta maestría será bastante interesante para los que se inscriban. Y como ya dijeron todos, ¿no? Esta gran parte de esta materia de derechos humanos que muchos desconocemos, planteaban al principio, desconocemos, para empezar, muchos desconocemos de que están a nivel constitucional, para empezar, ¿no? Y
pero hoy están en todos lugares los derechos humanos, los derechos humanos, y como decía Jorge, pasar del discurso a una realidad absoluta de los derechos humanos. La importancia de que esta parte transversal de los derechos humanos en todas las áreas, tanto en lo público como en lo privado, vaya creciendo en México. Bien se decía, no es igual hablar de derechos humanos en México que en un país de Europa o aquí mismo en México. La verdad que ha sido para mí muy gratificante escucharlos a todos son expertos en la materia, y pues si Dios quiere nos estaremos viendo en los próximos días para que esto, en la medida que vaya avanzando, pues vayamos ya dándole más forma. Les agradezco a nombre del instituto, muchas gracias a todos. Carla, un saludo hasta allá, hasta Monterrey. A Giovanna agradecerle que está en carretera, buen viaje Giovanna, y a todos ustedes un abrazo.